Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Zaragoza Muñoz y soy estudiante de UNIDEP con sede en Puerto Peñasco en la licenciatura de Derecho. En la materia de contratos mercantiles, la profesora nos ha pedido realizar un proyecto final, el cual consiste en un video. En este, yo les hablaré sobre el tema de contratos mercantiles y los diferentes tipos que existen, enfocándome un poco más en los contratos de factoraje, fideicomiso, de reporto, de apertura, de crédito, de cuenta corriente, de seguro, de prenda, de fianza, de edición y de franquicias. Les presentaré los aspectos generales, como lo son sus características, las partes que se involucran, la terminación y unas obligaciones que adquieren las partes. Pero primero debemos saber qué es un contrato mercantil. El contrato mercantil es un acuerdo de voluntades en el que las partes están obligadas a dar o realizar algún acto encuadrado en el Código de Comercio, con el objetivo de realizar uno o más actos de comercio. Existen diferentes tipos de comercios, como lo son el contrato de compraventa mercantil, el contrato mercantil de transporte, el contrato de seguro, contratos mercantiles de pagarés, contratos de sociedad, contrato mercantil de asociación o cuentas en participación, contrato de crédito, contrato de depósito, contrato de comisión, contrato estimatorio o bien conocido como de consignación, contrato de suministro, contrato de arrendamiento, entre otros más. El contrato de factoraje consiste en un contrato en el que una empresa de factoraje financiero toma a su cargo la administración y cobranza de créditos no vencidos, la cual le transmite al cliente y estos se encuentran documentados en facturas como títulos de créditos. Los tipos de contrato de factoraje que existen. Estos son de acuerdo a su recurso, como pueden ser con recurso o sin recurso, de acuerdo a su ubicación, puede ser nacional e internacional, de acuerdo a su participación, compartidos y no compartidos. Las características generales de esto es que es típico porque se encuentra en comercio. Es bilateral porque se involucran ambas partes. Oneroso porque tiene un beneficio para dichas partes. Principal porque no depende de otro contrato para que éste exista. Y conmutativo, la ventaja de este contrato, no se gastan recursos ya que se contrata otra empresa. Y como desventajas están que se aceptan solo acuerdos que sean solventes, no se encuentra regulado y el financiamiento es a corto plazo. El contrato de reporto. Contrato es un contrato donde el cual el reportador le transfiere en propiedad al reportador títulos de crédito de una especie determinada por un precio también determinado. Elementos personales. Los elementos personales son también conocidos como las partes. En este contrato participan el reportado y el reportador. Los elementos reales de este contrato son que son títulos de valores, la prima o premio, el precio, plazo, el rendimiento que se adquirirá del contrato y los instrumentos. Las obligaciones de las partes. El reportado tiene la obligación de entregar el título, pagar el premio, comprar sus valores, pagarlo en tiempo y forma, y el reportador tiene que recibir el título, al término del contrato entregar dicho título, entregar el dinero, recibir el premio, entre otros. Las características generales de este contrato es que es un contrato formal, es un contrato de crédito, es principal, es bilateral, es oneroso, es real, es típico o normativo, es conmutativo, es de ejecución o tracto sucesivo y es traslativo de dominio. Forma de extinción de este contrato. Pueden ser por el vencimiento del plazo determinado en el contrato o por la resolución de contratos por efectos de incumplimiento de las obligaciones que recaen sobre los contratantes. El contrato de apertura de crédito. Este es el contrato en el cual una persona llamada acreditante se obliga a poner a disposición de otro llamado acreditado una suma de dinero o contraer una obligación en los términos pactados. Los elementos personales de este contrato son el acreditante.
y el acreditado. Este debe obligarse a pagarlo y solicitar el crédito o el contrato de apertura. Los tipos de créditos que existen son créditos descubiertos o no garantizados y cubiertos o garantizados, créditos libres y de créditos de destino, créditos de dinero o de firma, crédito simple y cuenta corriente. Las características de esto es que es formal, es un contrato principal, es oneroso, es típico, es normativo, tiene un tiempo determinado y es bilateral. Forma de extinción o término. Pueden extinguirse por haberse dispuesto lo acreditado en la totalidad de su importe, por la disolución de la sociedad, la expiración del término convenido, en estado de interdicción o la ausencia del acreditado. El contrato de cuenta corriente. El contrato de cuenta corriente mercantil es el que en las partes se obligan a aplazar la exigibilidad de sus créditos dinerarios, determinando fechas en las que se debe abonado por el deudor el saldo que resulte compensar en las anotaciones. Esto es mayor conocido como ir a sacar un crédito al banco, ya sea la Coppel o a Banamex o a otros tipos de bancos. Características. De ejecución sucesiva, es oneroso, es bilateral, es principal, es un contrato innominado, es consensual y es conmutativo. Contrato de seguro. Es un contrato en el cual una empresa llamada aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Los elementos personales son el asegurado, la aseguradora y el beneficiario. Este elemento formal lo conforma por una póliza de seguro y mayormente así lo conocemos a este tipo de contrato. Y existen tipos de seguros públicos y privados. Las características generales de este es que es un contrato formal, aleatorio, oneroso, tiene riesgo asegurable, es un contrato de adhesión, es de tracto sucesivo, es bilateral y tiene un interés asegurable. Contrato de prenda. Este es un contrato por medio del cual se entrega una cosa mueble como garantía de un crédito. Es donde intervienen dos partes, una denominada deudor prendatario, que da la cosa en prenda, y otro acreedor prendario. Los elementos personales, como ya mencioné anteriormente, son el acreedor prendatario y el deudor prendario. Antes de validez, tiene que tener la capacidad, la licitud, no tiene que tener ausencia de vicios y tiene que tener forma para que pueda ser considerado como tal. Las características es que es típico ya que se encuentra nominado normativo en la ley, es bilateral y puede ser también unilateral, es oneroso, es indivisible, es real y es accesorio. El contrato de fianza es en el cual una persona llamada fiador se compromete a pagar al acreedor lo que le debe el deudor. Los elementos personales de estos son el acreedor, el deudor y el fiador, que es como un tipo aval. Tipos de fianza. En el tipo subsidiario, el deudor será el único que puede pagar la fianza, mientras que en el solidario, el fiador es el que está contemplado como ayudante del deudor. El elemento tiene que tener ausencia de vicios, tiene riesgos, tiene que tener capacidad y tiene que tener licitud. Las características es que es un contrato accesorio, aleatorio, típico, bilateral o bien podría ser unilateral, oneroso o gratuito. Las formas de terminación de este contrato son por renuncia o remisión de la deuda, transacción, por confusión, por el pago, por novación o por compensación. Contrato de edición. Este es un acuerdo entre el autor de una obra intelectual artística o un editor por medio del cual el premio o su causaviente se obliga a entregar una obra al editor y este se obliga por su propia cuenta a reproducirla, distribuirla y venderla, así como a pagar el premio al primero una contraprestación denominada regalía.
Los elementos personales son el autor y el editor. Los elementos reales son que la compensación es económica y la obra objeto del contrato es de edición. Características. Este es un contrato oneroso, es bilateral, es típico, es de tracto sucesivo y es adhesivo. La terminación de este contrato puede ser por la venta de todos los ejemplares, por la terminación del plazo, si el editor no realiza la edición en el plazo pactado, es decir, si incumple alguna de las obligaciones, etc. Franquicias es un tipo de contrato en el que una empresa cede a otra el derecho a la comercialización de ciertos productos o servicios dentro de un ámbito geográfico. Esto debe ser a cambio de una compensación económica. Los elementos personales son el franquiciante y el franquiciatario. El franquiciante es el dueño de la franquicia, franquiciatario será el nuevo dueño. Tipos de franquicias: franquicia de servicios, franquicia de distribución y franquicia industrial. Se encuentra caracterizado por ser atípico, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, conmutativo, no formal y consensual. La forma de extinción de este contrato es por el mutuo disenso de las partes o por la muerte o declaración de fallecimiento del distribuidor. Pues en conclusión, todos los contratos son de importancia, no solo dentro de la rama jurídica, sino que en la vida cotidiana, ya que son utilizados infinidades de veces por nosotros y tal vez no lo sabíamos, o simplemente porque ignoramos esto, lo cual no debería ser así, ya que estos son los que rigen el mundo. Debemos de tener mucho cuidado al firmar un contrato, debemos leerlo siempre, ya que debemos siempre estar informados de todas las obligaciones que llegamos a adquirir al firmarlo. Por eso es importante estar informado y conocer sobre el tema, ya que algún día puede ser de ayuda lo que has aprendido, como lo que hoy te expliqué en este video. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido todo de mi parte. Hasta la próxima.